Bien, en el caso B del ejercicio 8, nos dice que el triángulo PQR, en ese triángulo, el ángulo RPQ es congruente con el ángulo RQP. Pero RPQ no es más que el ángulo P, que no es más que la suma de 7 más 8. Y el ángulo RQP es el ángulo que se forma en Q, que no es más que la suma de 3 más 9. Nos dicen que el ángulo 6, este ángulo 6, es congruente con el ángulo 4. Nos piden que demostremos que PS es QT. Es decir, vamos a demostrar que este segmento PS es este segmento TQ, ¿verdad? Bueno, pero para eso lo que vamos a hacer es demostrar, igual que en el caso anterior, vamos a demostrar que el triángulo PQS es congruente al triángulo PQT, ¿verdad? Si yo demuestro que este par de triángulos son congruentes por lados homólogos, yo puedo concluir que PS es congruente con QT. Bueno, por hipótesis sabemos que el ángulo RPQ no es más que el ángulo RQP. Pero ese ángulo no es más, el ángulo RPQ no es más que la suma del ángulo 7 más el ángulo 8. Y el ángulo RQP no es más que la suma de 3 más 9, es decir, el ángulo 3 más el ángulo 9. Bien. También nos dicen, bueno, esto llamémosle hipótesis 1. Y la hipótesis 2 dice de que el ángulo 6 también es congruente con el ángulo 4. Bueno, si analizamos el triángulo PQS, nosotros podemos tener que la suma del ángulo 6 más el 9 más el 8 más el 7 suman 180. Es decir, el ángulo 6 más el ángulo 7 más el ángulo 8 más el ángulo 9 suman 180, ¿verdad? Pero si analizamos el triángulo PQT, también tenemos la relación. El ángulo 4 más el ángulo 3 más el 9 más el 8 también suman 180. Es decir, el ángulo 4 más el ángulo 3 más el ángulo 9 más el ángulo 8 suman 180. Entonces, como ambas expresiones suman 180, eso significa que podemos igualar. Y en ese caso tenemos que el ángulo 6 más el ángulo 7 más el ángulo 8 más el ángulo 9 es igual a la suma del ángulo 4 más el ángulo 3 más el ángulo 9 más el ángulo 8, ¿verdad? El ángulo 8. Bueno, por hipótesis sabemos que el ángulo 6 es igual al ángulo 4, entonces podemos eliminar acá, ¿no? Podemos eliminar. Es decir, el ángulo 6 se puede eliminar con el ángulo 4. Bien, pero también sabemos que el ángulo 7 más el ángulo 8, es decir, el ángulo 7 más el ángulo 8 es la suma del ángulo 3 más el ángulo 9. Se elimina y nos quedó que el ángulo 9 es congruente con el ángulo 8, ¿verdad? El ángulo 9 es congruente con el ángulo 8. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, el ángulo 9 es congruente con el ángulo 8. Y por otro lado, la suma del ángulo 7
es congruente, la suma del ángulo 7 más el ángulo 8 es congruente con el ángulo 3 con el ángulo 9. Bueno, entonces vamos a borrar para poder trabajar acá y poder concluir, ¿no? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esta parte. Para poder concluir el trabajo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que en el triángulo PQS y en el triángulo PQT tenemos lo siguiente. En el triángulo PQS tenemos que PQ también es PQ porque es el lado común. Bueno, ya demostramos que el ángulo 7 más el ángulo 8 es congruente con el ángulo 9 más el ángulo 3. Eso es por hipótesis, ¿no? Y además demostramos, ¿verdad?, que el ángulo en 9 es igual al ángulo en 8. Es decir, el ángulo 9 es congruente con el ángulo 8. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un par de ángulos congruentes y el lado adyacente, en este caso PQ, congruente. Por lo tanto, podemos concluir a partir de esto que el triángulo PQS es congruente con el triángulo PQT. Bueno, pero si estos triángulos son congruentes, significa entonces que sus lados homólogos son congruentes. Por lo tanto, PS va a ser congruente con QT. ¿Y qué es lo que queríamos demostrar?